¿Saben cuánto ha subido el acero este año? ¿Cuánto? 63%. No, eso es increíble. Increíble. 63% es el dato que tenemos. Por supuesto, cuando uno habla de eso, entonces tiene que referirse obligatoriamente a qué pasa con la construcción y si hay en este momento riesgo para los proyectos que están en comercialización o incluso en construcción ya, porque el gremio, que es Camacol, ha entregado una alerta: 250.000 proyectos de vivienda que estarían en riesgo precisamente por el incremento en el precio del acero. Doctor Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol en Antioquia, nos alegra tenerlo en esta mesa de trabajo. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, encantado de estar de nuevo con ustedes aquí en esta mañana en Consejo de Redacción. Gracias. ¿De qué magnitud es esta alerta? ¿Qué pasa hoy con el sector construcción, con realidades y retos, con incrementos como estos? Hemos tenido una situación muy compleja. En primer lugar, por el tema de suministro, de disponibilidad, el incremento de costos. Ese 63% en promedio significa que hay algunos elementos que hacen que ese promedio suba y algunos elementos de construcción, unas barras para construcción o mallas de acero, han subido hasta el 100%, o sea, es el doble del valor que teníamos en el mercado en el año 2019 e inicio de 2020. Eso implica que como el acero representa el 15% del costo directo de construcción, en otras palabras, ese incremento del acero hace que el precio de la vivienda se suba por lo menos 15%. Un 7.5%, porque los costos de construcción son aproximadamente la mitad de todo el volumen de los ingresos o del costo de una vivienda. Y eso genera un impacto que ha hecho que el gremio desde el año pasado le pida al gobierno nacional la reconsideración de los aranceles para que se permita una mayor importación de acero que cumpla las normas sismorresistente colombiana, obviamente pues sin poner en riesgo esa calidad de las edificaciones, y que permita mayor abastecimiento, mayor oferta y permita compensar esos extracostos con una mayor posibilidad de importación a menor costo. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Comercio, solo consideró excluir de la forma de liquidar en la aduana en los costos asociados al transporte, lo cual implica una disminución del 1.5% que no representa nada, no hace cosquillas, no hace ningún efecto, y ahí es el llamado del gremio, porque en Antioquia son más de 15.000 viviendas, incluso sociales, que están prevendidas, que la gente está pagando la vivienda y que al momento de construirse, no es que estemos diciendo se van a paralizar todas, pero hoy podría haber un riesgo de incumplimiento de ese tipo de unidades entregadas al mercado, que ya hay compromisos con los compradores. Déjeme insistir, ¿podrían fracasar algunos proyectos de vivienda? ¿Podrían alterarse por lo menos? Es decir, esa unidad residencial de 4 torres al final podrían ser 2 no más, esa torre de 25 pisos al final podrían ser 15 o 16 no más, esa casa que estaba para entrega en diciembre entonces quedará para julio del otro año. ¿Cómo podrían ser esas implicaciones en proyectos que están en este momento? En primer lugar, habría una visión del grado de cumplimiento de los proyectos. Hoy podría decir que en Antioquia el 70% de los proyectos presenta algún atraso o algún retraso en su cumplimiento, porque por obvias razones, falta de disponibilidad, ese costo que se sale de cualquier ecuación hace que muchos proyectos esperen el inicio o la construcción del proyecto, que el precio internacional se esté a unas cifras y unos números más razonables, que ha sido impactado adicionalmente y se ha alargado este problema por la invasión de Rusia a Ucrania, que ha hecho que ese acero que venía a Colombia y a América Latina le eche mano, digamos, en otras palabras, Europa, y el dólar tan alto nos acaba de rematar esta situación. Entonces hoy hay un atraso en la mayoría de proyectos, que no significa que vayan a incumplir, sino que hay unas situaciones que hacen de fuerza mayor que no se pueda cumplir oportunamente como se tenía. El llamado de atención al gobierno es para que considere esa eliminación del arancel en la importación de acero para la construcción, con miras a que se puedan cumplir estos compromisos y se puedan llevar a feliz término
aunque con un atraso de algunos meses, pero que no implique el incumplimiento de las unidades a los compradores, porque sería una situación muy complicada, y lo que está llamando el gremio es la atención a tiempo para que estas cosas se eviten y no tengamos que llegar a esas situaciones extremas. Gerente, pues ya decía usted que esas solicitudes no han sido atendidas de la manera que ustedes esperaban por parte del actual gobierno. ¿Cuál es la expectativa frente al gobierno de Gustavo Petro? ¿Han entablado una comunicación directa con él para plantearle estas necesidades? Ya el gremio a nivel nacional ha tenido un acercamiento con los equipos de empalme del gobierno del presidente Petro en el tema de vivienda. El ministro de Hacienda designado, José Antonio Campo, es una figura que representa mucha confianza para los gremios económicos en general y para la inversión, y el sector de la construcción sí que representa inversión en construcciones hoteleras, inversiones en nuevos proyectos comerciales, de oficinas. Incluso los compradores individuales necesitan tranquilidad, y el ministro Ocampo ha manifestado que en este nuevo gobierno continuará la política de subsidios para la vivienda. Dependerá de conocer las cifras en donde, como encuentra en la situación del país y el nivel de endeudamiento y la disponibilidad de recursos, para determinar cuál será el foco de esos subsidios, pero es un mensaje ya positivo y es importante, lo cual nos hace también hacer un llamado a los potenciales compradores en el sentido de que sigue continuando siendo un buen momento para comprar vivienda, ya que a pesar del incremento en las tasas de interés, de aquí al momento en que le entreguen el inmueble, ya la inflación habrá cedido, tendremos nuevamente unas tasas razonables, porque el que compre hoy sobre plano le entregan en 1, 2 o 3 años, y pues se ha ganado una valorización enormemente positiva, como difícilmente en otro momento de la historia se habrá dado, porque los costos de construcción se trasladan a los precios finales de las unidades por vender. Gerente, llega un año prácticamente de cierre para gobernadores, para alcaldes del actual periodo, y muchos de ellos se comprometieron con la entrega de vivienda de interés prioritario y de interés social. De esas 15.000 viviendas prevendidas, ¿cuántas son bajo esta modalidad y que hoy están en ese riesgo de incumplimiento? En Antioquia, en el último año, se han vendido cerca de 32.000 unidades de vivienda, de las cuales la participación de la vivienda de interés social hoy corresponde cerca al 50%, o sea, cerca de unas 15.500 unidades, que se han vendido en el último año y que se entregarán en 1 año, en 2 años o 3 años. Por eso tenemos tiempo todavía para que se resuelva ese tema, bien porque baje el precio, bien porque aumente la producción, bien porque hay unos incentivos a la producción nacional, bien porque se permita cero arancel o una disminución del arancel para la importación. Entonces hay varios mecanismos y estamos a tiempo para que de aquí al momento en donde haya que estar construyendo y entregando esas unidades de vivienda, principalmente las de vivienda de interés social, que es la que más preocupa al gremio, sí, podamos tener esa salida. Situación que también están viviendo todos los proyectos de los municipios, del departamento, porque todo proyecto de edificación institucional, un colegio, una clínica, un hospital, una sede administrativa, también está pasando por estas dificultades y esas afugias. En el sector privado, el constructor tiene que responderle al comprador, no puede decirle, como me han cambiado las circunstancias, le cambio el precio. Esos costos se lo traslada al precio, pero para las unidades faltantes de nuevas etapas y nuevos proyectos. Pero en el Estado simplemente muchos proyectos se van a quedar colgados o sin iniciar, porque si tenían el cierre financiero, el incremento de costos hace que estén ya descalzados los proyectos y difícilmente puedan tener ya el cierre. Doctor Eduardo, frente a ese tema, habla usted que son 15.000 viviendas prevendidas. Aquí tengo ya varios clientes que dicen que compraron en planos X valor, diga un apartamento de 100 millones que lo compró el año pasado y se lo iban a entregar en diciembre de este año. Están pendientes y preguntan si tienen algún riesgo que le tengan que cambiar el valor final del apartamento de esos 100 millones en el ejemplo que le pongo, porque evidentemente se iba a construir y un incremento de este 7.5, ¿quién lo compre? ¿Quién lo cubre? En el esquema que tenemos en Colombia desde la crisis del UPAC del 97 al 2001, que antes se construía para vender y hoy se prevende sobre planos, cuando se llega al punto de equilibrio, que es unas 3/4 partes del proyecto prevendido, se terminan de sacar los trámites e iniciar la construcción. O sea que se prevende sobre un precio fijo que se le conserva al comprador y se construye con un costo variable que asume el riesgo del constructor. A la gente hoy no se le puede decir, venga, como cambiaron las circunstancias, le vamos
vamos a cambiar el precio. Bueno. Tiene que ser una situación demasiado extrema, que estén hablando el comprador con el constructor con el comprador, pero eso para quien compró es un atractivo enorme porque ve que ese mayor costo se traslada al precio de las unidades faltantes, o sea que ve que solo pagando la cuota inicial ya se ganó una valorización, porque el valor de reposición de ese inmueble va a ser un 20, 30 o 40% más de lo que él compró en su momento. O sea que quienes hayan comprado en esas circunstancias no desechen ni deshagan el contrato por nada del mundo. Que así tengamos unas tasas de interés en este momento más altas por la inflación, esas tasas tienden, vuelvo a decirlo, a bajar y en su momento podrá solicitar una revisión de la tasa de interés del banco, y si ese banco no se lo baja, se va para otro, se la compra otro la cartera, y esa valorización es mucho más negocio que el costo de el crédito hipotecario o financiero. Gerente, en las respuestas que nos ha dado esta mañana nos ha explicado los motivos, cuáles son los ítems que han generado ese incremento, pero recapitulemos ahí. ¿Esto por qué se está dando? ¿Cuáles son los factores internos o externos, nacionales o extranjeros que influyen en estos incrementos? Los costos de construcción que implican un incremento en los precios de las unidades siguientes y faltantes para las nuevas etapas, las nuevas unidades, los nuevos proyectos, viene de varios factores, principalmente internacionales. En la pospandemia, el mundo se recuperó y empieza a demandar más rápido que la recuperación de la oferta. Entonces, mayor demanda que oferta. En segundo lugar, los problemas logísticos que se han incurrido en el mundo por la política de cero COVID de la China, que ha implicado cierres de puertos con 700.000 barcos quietos 40 días, y eso ha generado una dificultad logística en el mundo. En tercer lugar, políticas de subsidios de Europa y de Estados Unidos, en donde personas que manejan los puertos, personas que manejan los camiones, personas que manejan la logística, prefieren estar en la casa sin hacer nada para cuidarse del COVID, porque tienen un subsidio de $1.500 quietos en la casa que estar trabajando. Y el tema se ha agravado con la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, que es una zona que genera y produce muchos insumos y sobre todo de acero, y entonces en la escasez de acero en el mundo hace que el precio suba. Colombia no produce el 1% del acero mundial, o sea, no ponemos el precio, lo pone el precio internacional, y eso ha agravado con una sexta o séptimo factor del incremento desmesurado del dólar, que también es un factor externo. O sea, todas esas circunstancias hacen que el precio construir hoy lo mismo cueste mucho más que costaba hace 2 o 3 años. Clarísimas las razones, los motivos y los elementos que generan esta situación. Finalmente, ¿algún material de reemplazo? ¿Algo que pudiera reemplazar el acero para construir y evitar este asunto con el acero? Hay elementos que tienen alternativas o se pueden reemplazar, pero el acero y el concreto en la construcción son irreemplazables. Gerente, gracias por explicarnos y por contarnos, muy amable. Bienvenido siempre al Consejo de Redacción. Muy amables a ustedes. Gracias. Gracias.